Hola a todos, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Santibáñez y estoy aquí en Maya para mostrarles este último nodo en el que he estado trabajando y que básicamente es un nodo que nos permite hacer raycast dentro de Maya. Este nodo se compone principalmente de un rayo de un vector que es lanzado a partir de un punto de origen, de este punto, en esta dirección y que colisiona con esta malla y que me devuelve, aquí el punto rojo, el punto de intersección. Nosotros podemos manipular el punto de origen, su posición, como también su dirección hacia donde queremos lanzar el rayo. A su vez también podemos manipular el objeto de colisión, su transformación, podemos rotarlo, podemos escalarlo y también podemos modificar sus vértices. Por tanto, en este caso, si tuviéramos un objeto que tiene animación y que tiene deformadores, este nodo va a funcionar correctamente. Y como ven, el punto de intersección va siguiendo siempre la superficie del objeto. Si vemos el Node Editor, vemos que el setup de este nodo es bastante simple. Tenemos el nodo en cuestión aquí, nodo raycast, y tenemos sus inputs y sus outputs. Como primer input tenemos aquí este que se llama RaySource, que es el punto de origen donde se origina el rayo, y yo lo tengo aquí asignado este world position de este locator a el RaySource de este locator. Aquí es donde se origina el rayo. Segundo, tenemos el Ray Direction, que es la dirección en donde queremos lanzar el rayo. Y en este caso yo tengo este segundo locator, el que está aquí, y tenemos asignado el World Position de este locator a el Ray Direction. Y tercer input tenemos la malla en cuestión. Como ven aquí es un shape y... déjenme cerrar esto. Es un shape en donde conectamos el World Mesh a el Input World Mesh del nodo raycast. Y como salida tenemos aquí este primer parámetro, este primer atributo, que es el hit point, que son las coordenadas del punto de intersección con la malla, y que como ven aquí yo lo tengo conectado directamente al translate de este tercer locator, que es el punto de intersección. También tenemos aquí este otro atributo del hit distance, que me va a decir la distancia que hay entre el punto de origen y el punto de intersección. En un momento. Ahí. Bueno, aquí vemos el attribute editor del nodo y aquí vemos el atributo distance, que aquí me lo marca. Y como vemos, me va marcando la distancia entre estos dos puntos. Tenemos también el hit face ID, que me va a decir el ID, el identificador de la cara en la que está colisionando, y me lo muestra aquí. Tenemos también el hit normal, que me va a decir el vector, el valor del vector de la normal de la cara que está siendo colisionada. Y por último tenemos aquí este atributo rotación, que me va a permitir computar una rotación a partir de la normal de la superficie en el punto de intersección. Si yo ahora voy aquí a mostrar las normales del objeto, display, face normal. Como ven aquí tenemos las normales y lo que hace es que va a orientar el objeto mirando siempre hacia la rotación, hacia la normal de la superficie. Y tenemos este otro input que es Enable Rotation, que simplemente me permite activar o desactivar esta rotación. Ahora yo lo tengo activado, voy a cambiar aquí la geometría para que se vea. Y como ven, ahora tenemos el punto de intersección y la geometría que va siguiendo
bueno, el punto de intersección que va siguiendo la normal, o sea, va siguiendo la superficie del objeto de colisión. Esto también funciona, claro, si movemos el objeto, si lo rotamos, y también si vamos modificando sus vértices. Bueno, ahora que hemos visto básicamente aquí el Node Editor y el setup del nodo, vamos a ver un poco cómo está hecho el método compute de este nodo. Así que vamos a irnos al Script Editor y vamos a ver un poco aquí cómo está hecho el método compute. Bueno, lo primero que hacemos es que en el método compute vamos a pedirle que se recompute el nodo cada vez que le pidamos a este atributo output attribute que, que necesite ser recomputado. En este caso va a ser el hit point. Lo primero que hacemos es que vamos a pedir el match, el input match. Lo pedimos aquí a través del input value del data block que está asociado a este input match y lo guardamos en el handle para luego pasárselo a este mFnMatch, este function set que nos va a permitir en el futuro llamar al método closestIntersection que nos va a originar el hit point. Una vez que tenemos la geometría, pedimos el vector origen, pedimos el vector direction y también la variable getRotationMode o RotationModeEnable, que la vamos a guardar aquí como una variable booleana. Ahora que tenemos todos los inputs, vamos a necesitar recomputar el vector dirección, debido a que este vector, el vector direction vector, está en world position. Entonces el origen de este vector es el punto 000 del mundo y nosotros queremos que se origine en el origen, en el vector 1 o en el origen vector. Por tanto vamos a hacer la resta de vectores y vamos a restar el direction vector menos origen vector y bueno, obtenemos esta nueva dirección ya recalculada. Ahora vamos a generar un float vector y vamos a asignarle el vector dirección x y z. Ahora ya tenemos recalculado el vector, generamos esta variable que es el parámetro de aceleración para este método. Generamos este script util en donde vamos a asignar el face ID, el ID de la cara. Y también generamos este enFloatPoint, que va a ser nuestro hit point, en donde nosotros queremos guardar el resultado, las coordenadas del punto de intersección. Ahora guardamos aquí en esta variable hit si es que hay o no colisión y llamamos al método closestIntersection de este function set. A este método, bueno, le vamos a pasar primeramente el origen, la dirección, un espacio, en este caso world space, le pasamos el acelerador, le pasamos este float point en donde queremos guardar el hit point y le pasamos aquí también este pointer para poder extraer el ID de la cara. Estos parámetros también, bueno, esto lo pueden ver en la ayuda de Autodesk del Maya API, por si quieren verlo. Pero aquí también tenemos otros parámetros que, bueno, no los voy a explicar. Luego de esto tenemos aquí que obtener los handles de los outputs para después a futuro pasarle los valores para que puedan tomar los otros nodos. Y ya en este punto vamos a preguntar si es que hay un hit o no hay hit a esta variable. Si es que hay un hit, lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener el face ID. Entonces tenemos el face ID a través de este util script. Generamos un vector face normal para guardar la normal de la cara. Y a través de este function set llamamos al método getPolyNormal, le pasamos intersectedFace, le pasamos el face normal donde queremos guardar y le pasamos el world space. Ahora que ya tenemos la normal guardada, vamos a normalizar el vector normal y ahora vamos a computar la rotación a partir de la normal. Primeramente, para computar la rotación necesitamos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, y aquí solamente tenemos el vector Y, que es el vector de la normal. Por tanto, necesitamos obtener el vector X y el vector Z. Para eso vamos a ocupar el producto cruz entre vectores,
Y lo que primero que vamos a hacer es que vamos a crear un vector unitario z en 0, 0, 1. Luego generamos un vector x en donde le vamos a pasar el face normal normalized, el vector y vamos a hacer el producto cruz con el vector unitario z. De este modo obtenemos el vector x. Lo mismo para el vector z, generamos un vector, le pasamos el vector y ahora hacemos el producto cruz con el vector x que acabamos de computar y obtenemos el vector z. Ahora ya tenemos los tres vectores. Seguido vamos a computar la distancia entre origen y el hit point, por tanto generamos un vector, le vamos a pasar el hit point, luego generamos otro vector donde vamos a guardar el vector que va desde el origen al hit point y hacemos esta resta de vectores. Restamos hit point vector menos origen vector y obtenemos este vector. Luego aquí en esta variable distance vamos a guardar distance vector.length para obtener la longitud del vector. Ahora que ya tenemos la distancia vamos a generar una matriz para poder calcular la rotación. Generamos una matriz vacía, generamos un script util para poder pasar esta lista que vamos a crear a la matriz. Y ahora vamos a generar una matriz 4×4 en donde le vamos a pasar los componentes x del vector x, los componentes y los componentes z de los vectores. Yo aquí la posición le paso 0 solamente porque necesito la rotación de esta matriz. Ahora que tengo esta matriz 4×4, la asignamos a la nMatrix, a esta matriz vacía que teníamos, y vamos a generar un objeto mTransformationMatrix y le vamos a pasar la matriz 4×4. De este modo ya tenemos la matriz de transformación de la cual podemos extraer la rotación. Y con el método EulerRotation obtenemos la rotación. Ahora que ya tenemos la rotación y tenemos todos los valores que necesitamos calculados, vamos a setear los handles de los atributos de salidas. Primero seteamos el hit point vector, seteamos el face ID, seteamos el face normal y seteamos el distance. Luego vamos a preguntar si el rotation mode enable está enable, y si está enable seteamos la rotación a este valor, rotation x, rotation y, rotation z. Si es que no está activado, bueno, lo dejamos a 0. Y si es que no hay rotación, vamos a setear todos estos valores a 0. Y finalmente le decimos a Maya que el nodo se ha computado correctamente y limpiamos el plug. Esto es básicamente todo el método compute. Lo vimos todo. Así que bueno, básicamente esta es la estructura de este nodo RayCast, como ven funciona correctamente para lo que lo estuve creando. Y así que nada, espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Y bueno, si les gustó, denle un me gusta, claro, y compartan este video. Y nada, nos vemos en otro video, así que estén muy bien. Hasta luego.